En BC Magazine Valor Compartido, sabemos que cooperar es más que un modelo de negocios, es una forma de transformar realidades. En Hablemos de Cooperar, exploramos historias, desafíos y aprendizajes de quienes con innovación y colaboración están cambiando las reglas del juego. Acompáñanos a descubrir el verdadero impacto de las cooperativas de la región de los lagos. Hablemos de Cooperar es un proyecto apoyado por Corfo y Patagonia Premium. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en un nuevo capítulo de Hablemos de Cooperar en el marco del proyecto Viraliza Difusión Medios de la región de los lagos. Esta es una iniciativa de Patagonia Premium apoyada por Corfo, que tiene como objetivo visibilizar y destacar la labor y el impacto de las cooperativas en la región de los lagos. Y hoy tenemos un invitado muy interesante, él es Renato Stay, contador de profesión y también tributario. Y ahí, Renato, te doy el pase para que tú ahí también te puedas presentar. ¿Cómo estás, Renato? Bien, bienvenido, Francesco, un gusto. Bueno, efectivamente, soy profesor contador auditor, me dedico al derecho tributario, un par de posgrados en materia. Soy socio de CCL, Auditores Consultores, una firma de origen nacional que estamos con presencia de Antofagasta hasta Puerto Montt. Perfecto, buenísimo. Muy, muy amplio ahí el territorio que abarcan, Renato. Y entremos ahora de lleno ya en la entrevista, que este es un tema muy, en el fondo, necesario, ¿cierto? Porque además es muy desconocido en general por personas que no somos, digamos, del área contable, ¿cierto? Y un poco partir hablando en qué se diferencia la contabilidad, digamos, de una cooperativa respecto a una empresa tradicional. Perfecto. Lo primero que hay que tener en consideración es los principios contables a aplicar. Ya en las empresas normales, muchos ocupan una técnica 100% tributaria, con efectos de declarar los impuestos y tener la menor diferencia posible, aunque contablemente, a contar del año 2012, el Colegio de Contadores, que es el ente emisor de los principios contables aceptados en Chile, adopta IFRS o NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. Esto quiere decir que las empresas que están en un correcto cumplimiento normativo contable aplican NIF. Las cooperativas, por su parte, el DECOP, el Departamento de Cooperativas, emitió un certificado, una resolución, perdón, indicando que las cooperativas, hasta el día de hoy, sigue vigente, Ujú. no aplican FRS, por lo tanto, o NIF, aplican los principios contables generalmente aceptados antes de la adopción IFRS, es decir, hasta el 2011, que el Colegio Contador había emitido, son los mismos principios contables que hoy día están. Y partamos de una base súper clara, no existen principios contables tributarios. Existen normas tributarias que tienen tratamientos contables, pero no son principios contables como cuando malamente se dice llevamos contabilidad tributaria. Eso no tiene ninguna lógica al punto de vista de los principios contables. Por lo tanto, lo primero es que las cooperativas aplican PCGA chilenos, que son principios contables generalmente aceptados en Chile, pero los anteriores a IFRS, es decir, ocupan los boletines técnicos del Colegio Contable, los boletines técnicos antiguos. Ah, perfecto, se entiende. ¿Y cómo se registran los aportes de los asociados y los excedentes? A ver, dicho lo anterior, es que los estados financieros de las cooperativas, yo creo que ya con los otros profesionales que han conversado han visto que las cooperativas tienen un fin de, valga la redundancia, de cooperativismo, Ujú. lo cual quiere decir que sus estados financieros tienen que reflejar ese esfuerzo cooperativista, ¿ya? Por lo tanto, al momento de lo primero que hay que tener claro ahora a nivel tributario, que las normas tributarias que son reguladas en el DFL número 5 y que también en el artículo 17 del decreto ley 824, no confundir con el artículo 1 del decreto ley 824, que ahí está la ley de la renta. El Ya. decreto ley 824 tiene como 19 artículos, si no me equivoco, 18, tendría que revisarlo. En el 17 están las normas de las cooperativas, son normas tributarias especiales, en la cual las cooperativas no generan utilidades. Las cooperativas generan excedentes. Esa es una Perfecto. gran diferencia entre una empresa normal, o decir, una empresa
Ujú, que no sea cooperativa, versus una cooperativa. Ellos determinan excedentes, que son los ingresos menos los egresos y algunos tratamientos de capitalizaciones, que me imagino que ya vieron la parte legal con respecto a los intereses y cuotas. Por lo tanto, ¿cómo se registran? Los aportes, parte del capital. Lo más importante de las cooperativas es el certificado de patrimonio que emiten. Y para el cooperado es una inversión que tienen que reflejar en sus estados financieros como cuotas en participación. Financieramente pueden reconocer la utilidad como una utilidad de vengada, que es el crecimiento patrimonial, y ujú. tributariamente se tiene que mantener el costo corregido durante el tiempo. Perfecto. O sea, ahí aparece un tema interesante, digamos, a tener en claro, ¿cierto? Y esta diferencia con otro tipo de modelo de negocio. O sea, ahí, Claro, porque el cooperado, imagínate que haces una inversión de 1 millón de pesos y a la cooperativa le va muy bien y ese 1 millón de pesos a nivel patrimonial financiero, no has recibido aún la plata, vale 100 millones de pesos. claro. Financieramente, tú puedes reconocer esos 100 millones que no tengan efectos tributarios, porque solamente para efectos tributarios va a ser el millón más IPC, inflación. En cambio, el cooperado va a haber puesto una posición de financiamiento mucho mayor, perdón, de financiamiento de inversión mucho mayor a nivel de reconocerlo. Claro, exactamente. Y ahí, Renato, ¿cómo se maneja la cuenta personal de cada asociado contablemente? Porque ahí Eh, puede ser como medio enredado, ¿no? es que la cuenta personal, tú te refieres de la inversión que tiene cada cooperado en la cooperativa. Claro, Las cooperativas tienen que tener muy claro para efectos tributarios cuáles son las operaciones con socios y no socios, ya. porque son efectos tributarios distintos, ¿ya? O con cooperados o no cooperados, ¿ya? Por lo tanto, tú tienes que tener un control extracontable, más allá de lo que aparezca en el estado financiero, de las inversiones que tienen y de las ventas que realizan, porque no olvidemos que las cooperativas es un, eh, es un motor o un canal por donde se reúnen esfuerzos individuales bajo esfuerzos mancomunados. ¿Qué quiere decir esto? Que la cooperativa es como una extensión, es un brazo del propio cooperado. Y Claro, eso significa cuánto yo aporto. O sea, es cierto que las cooperativas, ya lo tienen que haber visto, la parte legal, la cooperativa es un cooperado, un voto, ¿cierto? sí. Hay un principio ahí de igualdad de fuerzas, independiente que seas más grande o seas más chico, tu voto vale lo mismo, pero tus esfuerzos individuales se tienen que controlar, porque el que más aporta, más hace crecer la cooperativa, también va a tener un beneficio en función a las ventas u operaciones, porque las cooperativas pueden ser a través de como centrales de ventas o centrales de compra. Ujú. Entonces, va a ser tu esfuerzo individual el que se ve reflejado una vez que se repartan excedentes. Perfecto. O sea, eso se ve reflejado. Ya, eso igual es importante ahí en el fondo Al tenerlo momento de repartir los excedentes, sí, porque si tú claro. repartes los excedentes, bueno, por eso explicaba esta extensión como un brazo eh, Claro. tenemos que hacerlo. Exacto. Y en cuanto a las, más al tema de las obligaciones, Renato, ¿qué obligaciones, digamos, fiscales o tributarias, ahí tú me corriges el término, tienen Sí, las sí. cooperativas? A ver, las cooperativas ya en el año 2012 estaban como, antes del 2012 estaban como una nebulosa, han pasado por un sinnúmero de problemas, por consultas al Servicio de Impuesto Interno por parte de los contribuyentes, con interpretaciones quizás erradas del Servicio de Impuesto Interno que buscaban eliminar un beneficio tributario. Ujú. Pero ya el 2012 en adelante, con la entrada de la ley 20.780, la reforma del gobierno de Bachelet, fue la 20.899, lo que buscaba era igualar la tributación. Entonces hoy día pueden elegir un régimen tributario muy similar al otro. Puede ser del régimen general, que es el 14A, o el Mm. régimen PROPYME, que es el de las letras del 14D. Pueden elegir ambos regímenes. Las cooperativas tienen esa opción para poder controlar su utilidad y pagar los impuestos de primera categoría cuando correspondan, porque no olvidemos, me imagino que en la parte legal también lo ven cuáles eran los beneficios
legales o tributarias que pueden tener es la exención de impuestos o disminución de impuestos a diferencia de la otra empresa. Perfecto, ahí eso es muy, muy importante relevarlo, Renato, porque siempre esa pregunta está, en el fondo, es una duda que sale frecuentemente. Claro, Y ahí sí, lo importante es tener, esto ya son normas generales tributarias, que las cooperativas tienen que nacer con un fin de cooperativismo. No podemos estar estableciendo que las cooperativas nazcan con el único fin de tener un beneficio tributario, porque ahí tenemos vigente ya del 2015 normas generales antielusivas, lo cual si yo creo una cooperativa solamente con el fin de pagar menos impuestos, habría que analizar obviamente caso a caso, pero no tendría una lógica. Las cooperativas, su lógica es el cooperativismo, impulsar la economía regional, impulsar ciertos sectores y clústeres de la economía y que por consecuencia tienen un beneficio tributario, ¿ya? Entonces, efectivamente, las cooperativas por operaciones con socios, no quiero entrar en detalle porque hay que ver operaciones con socios, con no socios, si están grabados o no, en estricto rigor esos excedentes serían considerados ingresos no renta. claro, eso ahí es importante. Renta exenta, renta exenta. Si algún colega está viendo y digo, "Oye, se equivocó, no es renta exenta". Claro, sí, ahí es importante, como tú dices en el fondo, Renato, resaltar que finalmente esto es una como externalidad positiva que tiene el modelo, pero no en el Así fondo es es. el fin, digamos. No es el espíritu, Exacto, y claramente quien utilice el espíritu cooperativista con solamente fines tributarios, te escapa toda lógica de lo que es una cooperativa y toda lógica de lo que es un beneficio tributario, porque estaría exactamente, aportando a obtener un beneficio tributario, sin tener exacto. el debido cooperativismo detrás. Tal cual, efectivamente. Y Renato, ¿qué errores has visto tú, digamos, más comunes en las cooperativas al momento de presentar balances o declaraciones? Porque nosotros hemos escuchado acá, bueno, hemos entrevistado a varias cooperativas de distintos tamaños, lugares e industrias, y nos dicen que les ha costado igual en el fondo este tema, porque obviamente es un tema súper técnico y todo, y también que además no hay muchos contadores expertos también en este tema. Entonces yo creo que es algo bien importante de relevar. Mira, aquí hay errores comunes, ya sean cooperativas grandes y cooperativas pequeñas, ¿eh? Es por la técnica tributaria que aplican, especialmente con el tratamiento de los excedentes y capitalizaciones de excedentes. Mm, Ahí es muy importante que tengan separadas estas rentas que vienen de operaciones con socios, de las que no vienen con operaciones con socios, tenerlo muy claro. Otro gran problema que he visto en cooperativas y que ha costado mucho que esas cooperativas de mayor tamaño entiendan el trasfondo legal es que las cooperativas para todos los fines se asimilan a las sociedades limitadas ujú. y tienen reglas, sobre todo en las cooperativas grandes, cuando ya los cooperados lamentablemente han ido falleciendo en el tiempo al momento de presentar la posición efectiva, porque ahí cometen errores al momento de valorizar cuánto valen las cuotas para fines de herencia. Delante hablaba sobre Mm. cuánto valía la participación en la cooperativa y daba el ejemplo, invertí uno y ahora valen 100. Esos son normas de carácter contable financiero, pero la ley de impuesto a la herencia es otra ley y ahí he visto cooperativas grandes que cometen ese error porque las valorizan como si fueran financieras. Y eso genera un gran problema para el cooperado o la familia del cooperado que está en la posición efectiva, porque se va a ver enfrentado a un pago de impuestos aún mayor por una aplicación incorrecta de la valorización de las cuotas para fines de impuesto a herencia. Ese es el error más común en todo nivel de cooperativas de distintos tamaños. Mira, interesante eso, porque uno, claro, no se imagina, digamos, esa parte, pero sí nos ha tocado dentro de los que hemos entrevistado cooperativas, como dices tú, más grandes, que tienen muchos asociados, o sea, son muchos, un número, en el fondo, más de 1000, digamos, o sea, es importante. ¿Sí? Y claro, efectivamente, como son además muy antiguas, porque nacieron hace muchas décadas, ahí les va pasando eso. Y bueno, y me imagino que las más chiquititas también, que son las que están partiendo, caen capaz en errores más como comunes, Ellos digamos. cometen, los más pequeños cometen este tipo de error que te explicaba yo.
claro, cómo computar las rentas, porque los equipos contables tienen que entender a separar las operaciones con socios, las operaciones con no socios, cómo se graban esas operaciones, cuál fue el bien mancomunado que ocuparon para poder obtener esos excedentes, paréntesis, utilidades, para que lo entiendan los que vienen del mundo empresarial, que es un excedente. Es casi la utilidad, tiene unas reglas de cómo se calcula y cuáles son los que van a pagar impuestos y cuáles no, porque esto es un beneficio para los cooperados, cooperados, cooperativas. Si claro. hay operaciones con terceros, claramente ese beneficio va a tener que pagar los impuestos como todas las empresas. Exacto. Y aquí, en este sentido, Renato, las cooperativas en el fondo, como los organismos de control y eso, ¿se rigen bajo los mismos de una empresa? A ver, dependiendo, hay organismos de régimen general, el Servicio de Impuestos Internos, la Dirección del Trabajo, que regidos por las mismas normas y fiscalizaciones que cualquier otro contribuyente, y además por el DECOP. Ya, ese sería como el adicional en el fondo. Exacto. Por el DECOP, que es el Departamento de Cooperativa, dependiendo del tamaño de la cooperativa, hay unas reglas que quizás en el área legal las van a poder ver, cuáles son, que tienen que ir auditadas, por ejemplo, que tienen que presentar estados financieros auditados, las cooperativas de ahorro y crédito, que tienen un tratamiento especial, que los auditores tienen que tener una inscripción distinta a la CMF, porque es casi como auditar un banco. Tienen Claro. distintos tratamientos, pero a través del DECOP, ese es el ente fiscalizador de las cooperativas. Perfecto, claro, y que iba a depender igual, como dices tú, de la industria y de qué se trata, digamos, en el fondo, de qué Así es, servicio presta. de qué tipo de cooperativa, cuando administran fondos, cuando se informan que deben ser auditados y que se informan anualmente los estados financieros de las cooperativas al DECOP. Exacto. Y en cuanto como llamas a la administración, Renato, ¿qué herramientas podrías tú a lo mejor contables y de gestión recomiendas para una cooperativa que esté en el fondo creciendo o iniciándose? Depende, va a depender mucho el rubro. No puedo dar aquí Ya, una fórmula específica porque va a depender mucho el rubro. Son cooperativas agrícolas, son cooperativas para la venta, son cooperativas para la compra. Pero sí, la regla general es, ojo, vean cuando son operaciones con socios o con no socios, cooperados o no cooperados, y cómo calculan estos excedentes. Tener separado, o sea, si el resultado global de la empresa fueron 1 millón de excedentes, oye, 950 con cooperados y 50 son no cooperados. O quizás tuve pérdida y estoy compensando una con otra. Esos son los indicadores que tienen que tener claro. Algunas cooperativas, para evitarse este problema, sobre todo las cooperativas de ahorro y crédito, decían, ¿sabes que tú quieres ser parte nuestra, quieres invertir? Tenés que ser cooperado. Tenés que pagar tu cuota de cooperado. Entonces te olvidas este problema en los cooperado o no cooperado. exacto. Sí, no, No sé, no, venta de leche. sí, ay, Venta perdón. de Ay, leche. ¿Aló? sí, es que ahí se me cayó el internet, pero ahí volvió. Ya, te decía de vender, por ejemplo, el tipo de venta, si es que son ventas de leche, necesitáis ir a comprar leche a un tercero, tenéis que cumplir una cuota, claro, ahí va a haber una operación con un tercero que vas a tener que tener el control. Pero eso es principalmente a nivel de ratios, por así decirlo, Exacto. indicadores. Claro, sí, nos pasó dentro de las entrevistas que hubo, claro, cooperativas que tenían en el fondo, como dices tú, cooperados y otros socios o distintas categorías en el fondo. Eso, y sobre todo como más en las agrícolas, las lecheras, pasaba Así harto, es. sí, efectivamente. Y en cuanto a las buenas prácticas, Renato, que podrías en el fondo a lo mejor sugerir, ¿cierto?, de buenas prácticas contables, por supuesto, que ayuden a fortalecer a una cooperativa, tanto en la transparencia, que es muy importante, y también en la confianza, finalmente, que se basa en las relaciones de una cooperativa. A ver, aquí el personal contable es clave, ya sea interno o externo, que tiene que tener un acompañamiento. En los primeros años, los primeros años de vida tiene que tener un acompañamiento muy fuerte en cuanto a las reglas de las cooperativas, sobre todo cuando los cooperados no tienen experiencias previas en cooperativas, porque tiene un principio, como lo mencionaba recién, del cooperativismo. A nivel de buenas prácticas, siempre mi recomendación es, por favor, traten de tener estados financieros mensuales. Ya, Lleve las conciliaciones bancarias al día.
porque van a estar no siendo solamente fiscalizados por Servicio de Impuestos Internos, sino también por el DECOM. Tienen que tener esta transparencia financiera económica. La Junta de Administración tiene que estar siendo parte fundamental en esto, recibiendo los estados financieros mensuales y quizás con revisiones trimestrales o semestrales con un ente externo para que puedan tener una visión global del negocio y no juntarse una vez al año para ver cómo estuvo, cuánto vamos a repartir y cuánto el impuesto que eventualmente hay que pagar o no. Eso es muy importante. Claro, y ahí Renato, tú has tenido experiencia en el fondo, ¿cierto? Con cooperativas, a lo mejor ahí sí nos puedes contar, obviamente no en detalle y en el fondo a lo mejor nombrando, pero si nos puedes también contar un poquito de tu experiencia. Bueno, nosotros hemos asesorado varias cooperativas, hemos hecho charlas a asociaciones de cooperativas en materia tributaria. Actualmente, creo que son dos o tres cooperativas de mediano a gran tamaño que asesoramos de forma mensual y muchos cooperados. Nosotros tenemos muchos clientes cooperados de distintos tamaños, principalmente los rubros agrícolas, eh, que, que hemos visto con el tiempo cómo entienden los cooperados agrícolas, que no creo el nombre, que no son Ujú. clientes nuestros, pero los cooperados sí, cooperativas muy grandes agrícolas, y esos cooperados ya tienen una visión, porque las mismas cooperativas han eh, incentivado que entiendan qué es el cooperativismo, qué es el trabajo conjunto. Y eso se nota en los cooperados, en ese espíritu cooperativista. Tengo un cliente que lleva muchos años siendo cooperado y formando cooperativas. Entonces, entienden esta función. De las cooperativas que nosotros asesoramos hoy día actualmente son cooperativas más jóvenes, cooperativas que tienen 10 años o menos, pero han tomado un vuelo importante con gran crecimiento, o sea, integraciones horizontales y verticales, y eso genera ir incentivando ahora, en esta etapa ya de más o menos comenzando la maduración, ir incentivando qué es el cooperativismo. Lo Claro. principal hoy día es inculcar al cooperado que se mete en una cooperativa que no vaya pensando solamente en el beneficio tributario, en lo que significa ser cooperado. Y esto se generó una sensación porque en un rubro específico, ligado a la agricultura, salió todo esto en el diario financiero, una planta hacía mucho ruido con respecto a que había diferencias de competencia, y era porque esa planta tenía una visión solamente empresarial económica y no entendía lo que era el cooperativismo. Y eso generó también alto y bajo, generó que muchos pusieran, oye, ¿de qué está hablando? ¿Por qué está hablando con una cooperativa? Eh, y todos queremos ser cooperativa ahora, porque solamente esa otra empresa que hacía tanto ruido, con ganas no sé, no sé si dañar es la palabra, pero de la competencia que tenía con esta Ujú. otra planta, era algo malo y que, oye, aquí hay un tema tributario feo y todo. Claramente eso no es correcto porque tenía una visión solamente económica, no entiende lo que es una cooperativa. El cooperado siente su cooperativa como parte de su vida. Por eso les digo, siempre pensar que la cooperativa es una extensión del cooperado, es un brazo del cooperado donde tiene mucha participación, juntas de vigilancia, juntas de administración, que es vital que tengan esa participación. Exacto, sí, eso lo hemos visto bastante, digamos, en las cooperativas con las que hemos en el fondo estado, que efectivamente las que logran eso son las que en el fondo logran también una sostenibilidad en el tiempo versus las que no, que ahí se va como, digamos, un poco desmembrando, ¿cierto? Y se van saliendo los cooperados. ¿Y querías decir algo, Renato? Es que eso, las cooperativas que nacen solamente con un objetivo tributario no entendieron lo que es una cooperativa y no van a tener no van a tener que llegar a un buen puerto. Exactamente. Y otro punto importante que tocaste, Renato, es el tema de la capacitación,
porque en el fondo nos hemos dado cuenta también que hay muchas carencias, ¿cierto?, en temas que son más técnicos, como los legales, los tributarios, contables, que obviamente, digamos, está bien desconocerlos porque uno no tendría por qué saberlo, pero sí ahí en el fondo, por un lado, es o capacitarse o también buscar, ¿cierto?, una asesoría especializada en personas que entiendan de la materia para que así estén, digamos, bien respaldados, porque si no es muy fácil también, digamos, caer y sin querer, digamos, si no hay una Sí, maldad detrás. lo principal es que entiendan qué es una cooperativa. ¿Por qué quiero ser cooperado? Quizás partes en un inicio por el beneficio tributario, lo cual yo creo que es la peor estrategia, comenzar una cooperativa solamente con eso. Pero con el tiempo entender por qué soy cooperado, que el cooperado que está al lado no es mi competencia, es mi partner. Yo necesito que el cooperado que está al lado le vaya bien para que la cooperativa crezca. Si la cooperativa crece, podemos generar mayores excedentes, mejores rentabilidades, por una economía de opción, generar mayor rentabilidad, ganamos todo. Entonces, ese es el espíritu cooperativo. A diferencia de otro que, oye, veo lo mío, si a mí me va bien, bien, y si al otro le va mal, bien también. Pero el cooperativismo no, oye, el cooperado que tengo al lado, vivo de experiencia, algunos lo comparan como los GTT, estos grupos de Sí, transferencia tecnológica. Es, es- es- es eso, conversemos de lo que hacemos, oye, ¿cómo lo estás haciendo tú? ¿Cómo lo estoy haciendo yo? Porque eres mi partner, ¿eh? Yo necesito que a ti te vaya bien. Yo necesito que tú tengas buenos resultados, buenos rendimientos. Porque si a ti te va bien, tenemos un mejor resultado a nivel de cooperativa, podemos obtener un mayor margen y claramente cuando uno crece, los costos fijos se van diluyendo. Al diluir costos fijos, ¿qué es lo que genera? Mayor rentabilidad, mayor excedente y nos vemos beneficiados todos. Por eso los esfuerzos individuales, como lo decía antes, apuntan al esfuerzo mancomunado. Y ese esfuerzo mancomunado se ve en réditos personales. Eso es lo importante entender en las cooperativas. Por lo tanto, exactamente. cuando tú comprendes que eso es, y no porque yo tenga un mayor o menor patrimonio, ejerzo una posición distinta frente al resto, eso no es lo correcto. Y cursos, yo entiendo que creo que en la misma BCOP hay cursos, capacitaciones, videos, charlas, para que la gente se impregne este espíritu cooperativista. En otros países de Latinoamérica, las cooperativas tienen un gran sentido de esto mismo. Hay cooperativas que son muy importantes. En Brasil, cooperativas de taxi donde Mira, han hecho tanto esfuerzo cada taxi individual, ¿y qué es lo que obtienen? Convenios importantísimos con respecto a combustible, gas, que ocupan los vehículos, porque tienen una masa de, oye, somos un grupo, tenemos una posición distinta, nos cuidamos. ¿Cuál es el gran problema en Brasil con respecto a los taxistas? Y era la seguridad. Oye, entre todos, armemos una red de seguridad con respecto a nuestros taxistas, a nuestros cooperados. Hay un sinnúmero de historias cooperativas que tienen gran éxito. Acá en Chile están acá en el sur y en el norte también. En el norte también hay cooperativas, de pisco, por ejemplo, las mm, uvas, eh, y en otros países que están muy adelantados y entienden en distintos rubros las cooperativas, Brasil, Colombia, eh, que han logrado esto. Bueno, y claramente en Europa, donde hay muchos tipos de cooperativas. claro. Sí, eso nos han dicho también los otros expertos, que en Europa hay harto avance ahí, así que siempre es bueno igual estar mirando, obviamente adecuándolo a la realidad local, pero es importante ahí estar mirando, capacitándose, estudiando. Así que muchas gracias, Renato, por esta conversación, ha sido De súper nada, Francesca. interesante y aclaratoria, así que agradecerte el espacio y el tiempo y que te vaya muy bien. Muchas gracias, Francesca. Igual, que esté muy bien. Adiós. Chao, Chao. chao. Las grandes transformaciones comienzan cuando cooperamos. Hoy conocimos nuevas formas de innovar, crecer y emprender juntos. Gracias por ser parte de Hablemos de Cooperar, un espacio donde el valor compartido se convierte en acción. Nos encontramos en un próximo episodio. Hablemos de Cooperar es un proyecto apoyado por Corfo y Patagonia Premium.